Hola, hola. Bueno, usualmente no hago esta clase de videos, pero quiero compartirles algo que me hubiese encantado que me compartieran a mí hace un tiempo. Resulta que hace un par de semanas mi hijo pasó por una cirugía de amígdalas y de adenoides donde se las extirparon porque él tenía un cuento donde se enfermaba mucho de infección de garganta. Era muy seguido, entonces fue una de las opciones y pues nada, decidimos hacer eso. Resulta que yo me empapé en el tema de la cirugía y de los beneficios de la cirugía, pero jamás me puse a investigar el tema de la recuperación. Hice alguna encuesta, por ahí pregunté, le pregunté a, bueno, más de una persona obviamente que pasó por esa cirugía y me dieron pues bandera verde, visto bueno, me dijeron que pues habían mejorado mucho en su salud, pero jamás pregunté por la recuperación y realmente pues tampoco me dijeron, no, la pasé malísimo o algo así. Pero lo que tengo que añadir es que a la mayoría, es más, a todos los que yo le compartí, le pregunté, ellos se hicieron la cirugía antes de la adolescencia, de preadolescentes o de niños. Entonces eso quiere decir antes de los 13. Resulta que cuando te haces la cirugía antes de los 13, o sea, la edad tiene muchísimo que ver porque el adolescente y el adulto, ahí el umbral del dolor es más fuerte, duele más. Unos, ya después me vine a enterar que lo calificaban como una pesadilla, otros el umbral de dolor muy alto. El caso es que en nuestra experiencia, sí fue así, fue difícil, muy difícil. Fueron 2 semanas. Él se hace la cirugía un 14. El primer día no fue, para él no fue tan, bueno, o sea, fue difícil, pero como se esperaba que era una cirugía que le iba a doler y todo esto, como que el primer día nos esperábamos que iba a ser difícil. Y el viernes, pues dentro de lo difícil, todavía podía tomar algo de líquido, obviamente nada de gelatina ni de helado, porque el azúcar, lo que le sucedió a él es que le quemaba, o sea, sentía que le quemaba, entonces no, era algo no. Eh, y obviamente eso fue difícil, entonces esos 2 días. Pero el sábado, por ahí alrededor de la tarde, él empieza a tener un sangrado en uno de los lados de las amígdalas y pues no se le paraba ese sangrado, nos tocó ir a emergencias y obviamente la gasa y ponerle, fue horrible, creo que se lastimó más en emergencia, finalmente pues sí le pusieron morfina, le ayudaron con el cuento del dolor, pero realmente en ese sábado no era tanto el cuento del dolor, no le dolía tanto como le iba a doler más adelante, pero el sangrado, entonces sí fue, y una de las cosas que sí te avisan es que uno de los riesgos es el sangrado. Y entonces eso más o menos lo esperábamos, estábamos mirando, bien. Volvimos el domingo a casa y el dolor, o sea, era una cosa horrible, porque él hasta ese momento había podido, lo que fue el jueves en la noche, viernes en la noche y ya, el sábado lo que durmió en la mañana, pero obviamente ya en la noche ya no durmió por el tema que sangró mucho, entonces cuando intentaron parar el sangrado, creo que se lastimó bastante más de lo que venía, entonces dejó de dormir y el dolor empezó a incrementarse, ya le daba muchísima sed y entonces él trataba de pasar, pero él estaba entre la lucha de me tomo un sorbo de agua o me aguanto la sed porque el dolor era horrible y era una sed pues dolorosa. Entonces, obviamente sin pegar el ojo, entonces estoy hablando domingo, lunes, martes. Ese martes, pues mi esposo ya desesperado de hagamos algo, no, no puede seguir así. Y él trataba de pasar, o sea, él sí se sometía a que se pasara sus tragos de agua y lloraba y volvía.
pero era algo tan horrible, el dolor, y que le dábamos cada 3 horas porque cada 3 horas tocaba ponerle medicamento, no dejar que se inflamara más por el tema de los líquidos, tocaba darle líquido, pero realmente no estaba tomando tanto líquido porque el dolor era muy fuerte y él empezó con un dolor de oídos, que obviamente luego nos enteramos que es parte del proceso, pues nadie nos dijo estas cosas antes de. Nos dijeron como, van a comer mucho helado o un ice cream o una nieve y mucho líquido y gelatina y van a estar bien. Obviamente con dolor, pero no nos dieron como una noción de que realmente era normal el sangrado, que era normal que dolieran mucho los oídos, que era normal que se deshidrataran. No, eso no nos lo mencionaron. No, creo que lo hubiésemos recordado, creo que hubiésemos pensado diferente y obviamente creo que no hubiésemos hecho la cirugía, pero bueno, ya lo he hecho, pecho. Estamos en ese barco, entonces nos vamos otra vez de viaje para el hospital, porque el dolor, se me olvidó. Esa mañana, no, esa mañana, no fue mañana, fue en la tarde. En la tarde, él pierde el conocimiento, o sea, él se desmaya del dolor, o sea, que tuvo que tragar ¿no? De agua, un sorbo de agua, y él pierde el conocimiento. Entonces se cae y horrible, entonces ya, mi esposo dijo, ya, no podemos más, tenemos que ir al hospital. Y al hospital fuimos a parar y después de un par de horas, porque estaba mega lleno, y obviamente nos tocaron dos médicos, uno que decía, wow, este muchacho tiene muchísimo dolor, le vamos a ayudar, le vamos a poner así, esa, y otro doctora donde realmente no fue tan empática, donde, bueno, es parte de la cirugía, ¿qué quiere? Es una cirugía muy dolorosa, o sea, se aguanta, pero pues no hubo tanta empaticidad. Sin embargo, el doctor, el primero que la atendió, él sí decidió, vamos a ponerle líquidos, vamos a ponerle medicamento para controlar el dolor porque veo que le está doliendo bastante. Entonces, nos ayudó, gracias a Dios. Le pusieron fentanil y la enfermera, pues escuchando, ella me dijo, yo creo que él, cuando se le aminore el dolor, va a poder dormir, va a descansar algo. Y yo, genial, porque no he dormido, entonces se puso eso, le pusieron líquidos y él lo que sí hizo fue que se quitó, traía así como sus manos así todo el tiempo porque le dolían mucho los oídos al pasar saliva, entonces se lo quitó, finalmente sintió un descanso, pero nunca durmió porque el dolor era muy fuerte y obviamente temblaba y eso era, bueno, eso fue difícil como mamá o como papá y nos dolía, nos frustraba la falta de sueño, no podía, y ver a tu hijo en ese dolor es muy difícil, eso es como, quiero que me compartas el dolor para ayudarte, pero no puedes y es algo que nada más lo puedes acompañar y es bien difícil, es doloroso, pero gracias a Dios, pues eso pasó. Mis amigas guerreras en oración me ayudaron mucho. Mi mamá se puso a investigar el cuento de la recuperación, me manda un video donde encontró a un muchacho que pasó por la misma experiencia y ahí nos guiamos como que teníamos que esperar, lo siguiente que vamos a esperar, las cosas que se tenían que caer, los líquidos, que podría ayudar. Nos ayudó, nos dieron muchos tips. Mi mamá nos ayudó con eso y fueron 2 semanas bien difíciles, donde él perdió 22 libras de peso. O sea, perdió de peso y él tal vez después de, yo diría, 9 días, comió algo sólido. O sea, que fue un puré de papa. Se comió como 2 cucharadas y wow, eso fue
fantástico, pero fueron 9 días en que realmente estuve pues diría yo no en una dieta líquida y no que no le diera hambre por el problema, sí le daba hambre, pero no podía comer porque en lo que ponía y trataba de pasarlo era tanto el dolor que como que entre la lucha en que está más fuerte, mi dolor o mi hambre, y literalmente ganaba el dolor, entonces en eso y el pobrecito sufrió mucho, sufrimos mucho de verlo así, fue unos días bien difíciles, pero como les digo, gracias a Dios eh, tuve un grupo de apoyo, de oración, y mi mamá, mi papá y mi familia, mi hermana, todos allá me ayudaron en oración, estuvieron muy pendientes, pero sí fue bastante difícil. Fueron varias veces que tuvimos que llamar al doctor, visitar y obviamente el sangrado, porque tuvo un tema de sangrado difícil. El caso es que alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no te pusiste a ver la recuperación? O sea, ¿por qué no lo buscaste? Todo lo encontraste en el Google. Y yo me figuré en que yo investigué cirugía, los beneficios, pero en el medio, o sea, la recuperación, a mí ni se me pasó por la cabeza. No, no lo pensé. Así que para ustedes, para el que se vaya a hacer un tratamiento o un procedimiento quirúrgico, algo que se vayan a hacer o que quieran hacerse, pues no solo se documenten del procedimiento en sí y el resultado, sino en el medio la recuperación. Y tiene que ver mucho la edad y tiene que ver mucho los alimentos y ver el tema de otras personas que han pasado porque ellos le dan a uno herramientas que pueden ser de ayuda para cuando tú estés pasando ese proceso. Entonces, a mí me ayudó el video de este muchacho, un español, y me ayudó el apoyo de la gente que tenía alrededor orando, preguntando, gente que se acercó a ayudarnos, fue bonito, pero como les digo, no estábamos preparados para esa clase de recuperación, no nos hubiesen dicho porque no sé, hubiese sido otro cuento, pero a lo hecho, pecho. Bueno, así que eso era lo que les quería compartir. Documentense de todo, no solo del principio y el final, sino del medio, entre el medio, porque puede ser muy ayuda. Y nada, Dios les bendiga. Bye.